Buenos días, amada iglesia, Dios me los bendiga. Franklin aquí otra vez acompañándoles con el devocional diario y estamos aquí compartiendo la palabra como hacemos cada mañana. Hoy estamos leyendo Marcos capítulo 6 y para todos ustedes que aún desconocen el proceso o el diario que usamos aquí, seguimos el acrónimo LEAS. Es bueno que leas. ¿Por qué es bueno que leas? Porque por medio de leas viene la lectura, la enseñanza, la aplicación y la súplica. ¿Cómo nosotros podemos aprender? Por medio de la lectura. Entonces, por medio de la lectura viene la enseñanza, de la enseñanza viene la aplicación, y para poder aplicar lo que hemos aprendido por medio de lo que hemos leído, tenemos que orar para que Dios nos dé la gracia y la sabiduría. Bueno, sin más, ahí donde estás, quiero invitarte a que inclines tu rostro y oremos e invitemos al Espíritu de Dios para que sea Él el que viene y nos guía y nos ministre su palabra. Amado Padre, te damos gracias por este día tan hermoso, tan maravilloso, Señor. Te pedimos que en este momento, Señor, en lo que abrimos tu palabra, Señor, que tú nos hables, que tomes esta lectura, este devocional diario y personalices cada palabra para nosotros, para nuestras vidas, Señor, y para aplicarla y vivirla, encaminarla en un tiempo como este. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, amados hermanos, estamos leyendo Marcos capítulo 6. Vamos a empezar. Este es un capítulo un poco largo, entonces vamos a leer un poquito. Voy a limitar un poco mis comentarios porque es un capítulo un poquito largo. Bueno, empecemos. Versículo 1, Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Sabes ahí dónde estás tú? Ciertamente todos nosotros en algún momento hemos vivido algo similar, donde venimos al Señor, Él nos rescata, nos salva, transforma nuestras vidas por completo, pero como nuestros familiares a veces, amistades, compañeros, sea lo que sea, conocemos a la persona a quien antes fuimos, no nos toman en serio. Porque te dicen, por ejemplo, es que tú eres aquel que andaba ahí tomando a cada momento, andabas en los nightclubs, andabas aquí bailando, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces a veces no nos dan el crédito o no nos dan esa honra porque este es Frank, el que andaba aquí acá. Entonces no nos dan esa honra. Entonces aquí exactamente estamos viendo que le está pasando a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, le está pasando lo mismo. No le están dando honra porque esta es esta persona, y hasta se escandalizaban de él, decían. Y vean aquí algo muy interesante del versículo 5. Vean lo que pasa a consecuencia. Dice, versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos manos. Estamos hablando de Jesús. A veces pensamos que Jesús andaba por toda la tierra sanando, echando fuera demonios a todo cuanto se le acercaba, a todo cuanto se lo pedía. Pero este versículo, este pasaje claramente nos dice que ese no fue el caso, mis amados hermanos. Jesús no pudo hacer allí muchos milagros, salvo, es decir, solamente unos pocos que sanó y a unos pocos enfermos que sanó. ¿Y por qué no pudo sanar? ¿Por qué no pudo hacer ahí un milagro? Se supone que Jesús es el Hijo de Dios, tiene el poder, la unción del Espíritu Santo. Porque la fe, la incredulidad de la gente de ese pueblo impidió que Dios se pudiese mover en sus vidas. La incredulidad, la falta de fe, se escandalizaban de él. Y como se escandalizaron de él, no le creían. Y dice la palabra, vean lo que dice en el verso 6. Verso 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor, enseñando. Qué interesante. Solamente hay otro lugar donde dice que Jesús quedó asombrado. Otra palabra que se usa, quedó maravillado. Fue cuando el hombre Jairo se le acercó y pidiéndole que oren por un pariente. Y cuando Jesús
voy a parafrasear aquí, dijo, vamos. Él dijo, no, no es necesario que tú vayas. Tú envía tu palabra, con eso serás sano. Y Jesús dice la palabra que Jesús quedó maravillado. Dice que, que no ha encontrado fe tan grande ni aún en Jerusalén, con su gente. Es la única otra vez. Entonces aquí algo interesante. Quedó asombrado y maravillado por la fe que tenía este hombre. Y aquí quedó asombrado o maravillado por la incredulidad. Por todo lo contrario, por la falta de fe. Dice, y que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Cómo tú vas a lidiar con la incredulidad, con la gente que no cree? Enseñando. Tienes que enseñar. Si la gente no cree, si la gente no cree, se enseña para que la gente crea. Un pastor, me gusta una frase que un pastor dice, nosotros no podemos creer más allá de nuestro conocimiento. Si yo carezco de conocimiento, ¿cómo puedo creer en aquello que no conozco? Entonces, ¿cómo lidiamos nosotros con con la incredulidad? Con la enseñanza. Y una vez que tú conoces, les enseñas, entonces empiezan a creer. Claro, a que todos aquellos que abren su corazón. Versículo 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posar en ella hasta que salga hasta aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieron ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma, y será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora recuerden, en el versículo anterior, versículo 6, dice que Jesús acababa de recorrer todas las aldeas, ¿haciendo qué? Enseñando. ¿Y por qué estaba enseñando? Porque la gente no le creía. Jesús quedó maravillado, asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces Él recorrió todas las aldeas enseñando. Ahora vean aquí la sabiduría de Jesús. Luego dice que aquí en este versículo 7 dice que Él reúne a los 12 y los manda. O sea, están en Nazaret todavía. Los manda de regreso. Los envía y dice aquí, ¿por qué? Porque el rechazo de la gente de Nazaret no iba a detener la misión de Jesús. Jesús vino a predicar. Él vino como dice el gran llamado de Jesús. Bueno, no voy a tomar el tiempo de leerlo, pero Él vino aquí a traer salvación, a traer vida, a sacar la oscuridad al pueblo de Dios de la oscuridad, de la confusión, de las tinieblas. Entonces, aunque la gente de Nazaret no creyó, eso no iba a impedir la misión de Jesús. Entonces, Él tomó los 12 apóstoles, los preparó y los regresó a las mismas aldeas, al mismo lugar donde Jesús no pudo hacer mucho. Él los envió. ¿Por qué los envió? Porque Jesús dejó la enseñanza, pero Él no pudo hacer nada. Entonces envió a los apóstoles para que ellos vayan y hagan los milagros que Él no pudo hacer, y sanen a muchos y echen fuera demonios. Otra vez, el versículo 10 dice, el versículo 13 dice, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Algo interesante, ¿cómo es que hicieron esto? Jesús dice que en una frase muy cortita dice, y les dio autoridad. Interesante, les dio autoridad. Recuerden que no fue sino hasta en Hechos, cuando Jesús ya resucitó, cuando Jesús murió y resucitó, Él sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibieron ese poder, esa unción. Pero aquí dice que les dio autoridad. ¿Cómo se las dio? Simple y sencillamente con la palabra. Mateo 10, vean lo que dice Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe,
el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces simplemente les dio autoridad con esto que dijo. Si ellos reciben a ustedes, me reciben a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre. El Padre les da autoridad. Entonces ellos tomaron, es como Jesús les dio esa autoridad. Les dio no fue un soplo como en el libro de Hechos, al fin del libro, sino que les dio esa autoridad. Espero me hayan entendido aquí. Luego dice que los envió de dos en dos. Un poco aquí interesante porque Eclesiastes 4:9 dice: mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de trabajo. Aquí hay mucha sabiduría porque donde quiera que vemos la palabra siempre andaban dos en dos. Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, Bernabé y Marcos podemos decir. Entonces donde quiera que vemos en la Biblia cuando andaban predicando andaban de dos en dos. Aún Pablo cuando andaba en todos sus viajes misioneros andaba acompañado, nunca andaba solo. Bueno, versículo 14 dice, esto es muy interesante porque aquí Marcos está describiendo lo que Jesús hizo, la primera misión de los 12 apóstoles. Y luego aquí en este pasaje, largo pasaje, es casi como una tremenda desviación, porque luego comparte un poco de Juan el Bautista, da un relato de cómo lo asesinaron y luego regresa otra vez a la historia de Jesús y los apóstoles. Bueno, quería señalar esto porque me parece muy interesante. Versículo 14 dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Una pequeña pausa aquí. Este versículo yo antes no lo había visto, pero aquí me pareció un poco interesante. Herodes, el que lo mandó matar, dice en versículo 20, dice, porque Herodes le temía a Juan. ¿Por qué le temía a Juan? Sabiendo, no pensaba, sabía que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, es decir, cuando venía Juan el Bautista, le hablaba, él lo oía, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, podemos decir que tenía un corazón abierto, estaba escuchando lo que le estaba diciendo Juan el Bautista. Siempre que podemos aquí asumir o dar por hecho de que cuando Juan el Bautista le hablaba a Herodes, aquí le tocaba en el corazón. Entonces, y versículo 21 dice, pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Aquí hay mucho que aprender, no voy a entrar en detalle, pero hay mucho que aprender. Me hace recordar de Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. A veces nosotros hablamos y decimos cosas y al hablar nos comprometemos. Lanzamos un anzuelo y nos comprometemos y luego nos cuesta salirnos, si es que podemos salirnos. A veces nosotros, si dejamos que la emoción nos lleve, nos guíe, podemos decir tonteras.
donde después estamos pagando las consecuencias. Es por eso que es bueno guardar la boca, no decir aquello que luego te va a arrepentir o luego aquello que luego va a traer angustia a tu alma. Y aquí dice que él se entristeció mucho, pero a causa del juramento y la presión que tenía a sus alrededor, a todo su equipo de liderazgo, pudiésemos decir, tuvo que hacerlo. No pudo desechar lo que él dijo, hubiese manchado su reputación. 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron estos sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Versículo 30. Aquí estamos retomando la lectura de la historia anterior. Jesús envió a los apóstoles regresaron. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Qué interesante, Jesús les da una instrucción que él mismo hacía en su vida. Jesús andaba ministrando a todo el mundo y él constantemente se apartaba a un lugar desierto y oraba, a descansar y a reposar y a orar, a buscar del Padre. Aquí básicamente es la misma instrucción que él está dando a los apóstoles. Dice el 31, y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Cuando estás tú trabajando en la obra del Señor, tienes que tomar tiempo aparte y descansar y buscar de Dios siempre, pero descansar a un lugar aparte. Es decir, un poquito, y no estoy diciendo que te partes del ministerio, pero toma un tiempo y relájate. Relax. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Este es un escenario que vamos a ver repetidas veces en el ministerio de Jesús. Escuchan que está predicando, que está enseñando, que está sanando, que está echando fuera demonios, y donde quiera la palabra llega lejos. Y de lejos vienen los pueblos, vienen las gentes a escucharle, a recibir de él, a aprender de él, a ser sanos, a echar fuera demonios. La gente, desde esa palabra de testimonio que rodea por todas las aldeas, por todas las regiones donde está Jesús, el alcance que tiene hace que la gente venga a él y busque de él. Muy interesante aquí. Y versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto siempre me toca un poco, porque hay tantos creyentes hoy en día, mis amados hermanos, que no tienen pastor. Son como ovejas sin pastor. Son creyentes, quieren creer, pero no saben qué creer. Y déjate digo algo. Hay mucha gente que tiene un deseo, una hambre espiritual, mas no sabe en qué alimentarse. Lo busca en otros dioses, en el universo, como uno dicen por ahí, en la religión de la nueva era. Pero personas que, si tú les hablas, Dios los alimenta y se acercan a Jesús. Entonces, hay muchos creyentes hoy en día, hay muchas personas hoy en día que andan queriendo creer en algo, buscan dirección espiritual. Entonces nosotros seamos sensibles cuando vemos a alguien así y dejemos que nosotros seamos guiados por el Espíritu para alimentarles, para que Dios les alimente por medio de nosotros. Recuerda algo: nuestra obediencia es bendición de otros. Cuando Dios nos manda a orar por alguien, cuando Dios nos manda o nos instruye: ve, ora por él, ve, ora por ella, compártele una palabra, nuestra obediencia es su bendición. Bueno, versículo 35, dice, voy a regresar al 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dale vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo,
dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Este pasaje, uno puede quedarse aquí todo un día enseñando los hermosos principios y verdades que la Biblia aquí nos está mostrando. Pero voy a tocar unos cuantos puntos, obviamente no todos, por cuestiones de tiempo. Primero, dice en el 37, respondiendo él les dijo, dales vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos, compremos por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 2 veces. El próximo, y les mandó que hiciesen recostar todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100, 100 y 50. Entonces, lo que quiero señalar aquí es que muchas veces nosotros, cuando estamos creyendo a Dios por alguna situación, hablemos aquí de finanzas, estamos creyendo a Dios por algunas finanzas, nosotros a veces vemos lo que tenemos y no lo bendecimos, lo maldecimos. No tengo, no me queda mucho, no tengo ni para el pan, no tengo ni para la renta, no tengo. Y en vez de bendecir lo que tenemos, y sí, puede que sea poco, en vez de bendecir lo poco que tenemos, ¿qué hacemos? Lo maldecimos. ¿Y cómo lo maldecimos? Decimos algo mal de eso, lo maldecimos. No, es que apenas tengo para, no tengo para la renta, mi hermano me está en la casa, qué sé yo. Hablamos muerte. No estamos bendiciendo lo que tenemos, lo poco que tenemos, estamos maldiciéndolo. Jesús aquí les dice, ver, y no solo esto, vean lo que dice. Dice, ir y ver, ¿cuánto tenés? Ir y ver. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Y vean 39, aquí es clave para nosotros. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Jesús sabía lo que iba a hacer. Y no solamente sabía lo que iba a hacer, iba a pedirle al Padre que bendijera y que alimentara para estas personas. Pero no solo pidió, se preparó para su bendición. ¿Cuántas veces nosotros venimos al Señor, al Padre, estamos orando a Dios, pidiéndole algo a Dios, pero no hacemos nada? Es decir, no nos preparamos para recibir la bendición que le estamos pidiendo. Oramos y oramos y ya. Sí, Señor, aquí te pido que gracias que tú eres fiel, ya estamos en la casa y ojalá que así sea. Espero que sí. No nos preparamos. Aquí Jesús sabe lo que va a hacer, va a pedirle al Padre que bendiga, va a bendecir lo que Él tiene para que el Padre lo bendiga, pero se prepara para recibir la bendición. Aquí hay algo muy interesante para nosotros que podemos aprender. 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, al Padre, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Alzó los ojos. ¿Dónde puso los ojos Jesús? En lo poco, en la escasez, en la multitud, es decir, en el problema que él veía, en la escasez que él tenía. No, él puso los ojos, levantó los ojos al Padre. Y luego, ¿qué hizo? Oró y bendijo, bendijo y partió los panes. Y como él bendijo, el Padre bendijo y vino la bendición. Bueno, versículo 42, y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. No solamente les dio, sino que fue más que suficiente, quedaron sobras. Quedó mucho. Verso 25. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, fue al monte a orar. Y al venir la noche, otra vez, versículo 46, fue al monte a orar. Algo que Jesús hace. Y escúchame algo, mi amado hermano y hermana. Si Jesús en su ministerio terrenal constantemente estaba orando, ¿cuánto más nosotros? Si estamos aquí continuando el ministerio de Jesús aquí, como hijos de Dios, ¿cuánto más nosotros tenemos que orar a cada momento cuando estamos orando para que seamos no solamente usados por Dios, que tengamos la sabiduría, siempre estemos investidos del poder del Espíritu Santo, rellenarnos de Dios, porque no solamente nos llenamos para las ovejas, nos llenamos para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras situaciones. Bueno, sigamos. Versículo 48. 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra.
Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaban. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es decir, ese día acababan de ver ese tremendo milagro de haber alimentado 5,000 hombres y aún más, con 2 peces y 5 panes. Y aún así estaban cegados. Aún así se asombraban ese fue un tremendo milagro de milagros. Y aún así tenían esa incredulidad. Por eso dice aquí endurecidos, es decir, entenebrecidos los corazones, ciegos todavía. Entonces, y luego dice, 52 dice, porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo a ellos la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en hechos a donde oían que estaba. Versículo 55. En Marcos 1, si bien recuerdas, dice un versículo, se me olvida el versículo, pero dice que le traían muchos enfermos y endemoniados y él sanaba y liberaba. O sea, los enfermos no venían por sí solos, eran llevados a él. Los endemoniados, menos, ellos no van a venir a Jesús, eran llevados a Jesús. Aquí en Marcos 6 estamos viendo algo similar. 55, recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en hechos a donde oían que estaban. Enfermos en hechos. Obviamente ellos no pueden caminar, están en hechos, acostados. Ellos no pueden andar, no pueden ir. ¿Qué es lo que hacían? Los llevaban a ellos. La fe de la gente, ponte a pensar, ellos creían en lo que estaban escuchando y su fe los movió a actuar. Igual en el ejemplo anterior que les di, que leemos en Marcos capítulo 1, la fe movía a la gente a actuar. Llevaban a los enfermos en hechos y los llevaban a Jesús. Y muy impresionante lo que es la fe, no solamente para ti, para otros, a los que están a tu alrededor, a los que tú llevas al Señor. 56. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todo los que les tocaban quedaban sanos. ¿Por qué? ¿Porque simplemente les tocaron? No. Ellos, para usar esta frase, ellos lo tocaban con fe. Ellos venían, tocaban el borde de Jesús con la expectativa de que iban a ser sanos, con la creencia, expectativa, con la fe de que al tocarle a Jesús el borde de su manto iban a recibir sanidad. La fe hacía que ellos se movieran. Ahí donde estás, mi amado hermano y hermana, que esta lectura que hemos leído, que el Señor nos ha ministrado a todos nosotros esta mañana, sirva para una enseñanza que encaminemos hoy, mañana, todo el resto de nuestras vidas, para que cuando nosotros caminemos en fe. Y esa fe nos mueva a actuar con valentía, con denuedo, con expectativa. Espero que esto te haya bendecido como a mí me bendijo. Te invito a que te unas con nosotros otra vez mañana a la misma hora, el mismo canal, donde otro siervo o sierva estará compartiendo esta preciosa palabra del Señor. Dios te bendiga, que tengas una tremenda semana.